Cuenta la leyenda que en un hospital del área de urgencias comenzaron a suceder extraños incidentes, eventos tan inexplicables que rápidamente se convirtieron en el tema de susurros ansiosos entre los pasillos iluminados por las tenues luces fluorescentes. Este hospital, conocido por su eficiencia y profesionalismo, había sido un lugar de alivio y esperanza para muchos, hasta que una serie de muertes inesperadas comenzó a sacudir sus cimientos. Era un lugar donde las vidas colgaban de un hilo delgado, sostenido por el esfuerzo conjunto de médicos y enfermeras que luchaban diariamente contra la muerte. Sin embargo, algo cambió de manera drástica, alterando el ambiente habitual y tranquilo del hospital. Al principio, las muertes parecían ser casualidades desafortunadas, simples casos que la medicina no había podido salvar, casos donde la naturaleza había tomado su curso inevitable. Pero, a medida que los días y las semanas pasaban, y las muertes misteriosas se acumulaban, un patrón comenzó a emerger entre aquellos que se cruzaban con una figura en particular, una figura que pocos lograban describir con precisión. Aquellos que aún tenían fuerzas para hablar, describían una enfermera que no pertenecía al personal habitual, una enfermera que se deslizaba por los pasillos en silencio, con un aura que helaba la sangre de quienes la percibían. Las descripciones eran vagas, inconsistentes, como si la mente de aquellos que la veían estuviera demasiado alterada por la proximidad de la muerte, como para captar detalles concretos. Sin embargo, había algo que todos coincidían. Aquella figura traía consigo una sensación de inevitable final. Las historias comenzaron a circular entre el personal, primero como rumores aislados, luego como relatos más concretos compartidos en las pausas entre turnos agotadores. Algunos médicos y enfermeras intentaron atribuir los testimonios a la sugestión colectiva, algo común en entornos de alta presión como el de urgencias, donde el cansancio y el estrés podían hacer que la mente jugara malas pasadas. Pero otros, aquellos que habían estado más cerca de la situación, no estaban tan seguros de que todo fuera producto de la imaginación. Había algo más, algo oscuro y profundo, una presencia que parecía desafiar cualquier explicación lógica o científica. Y esa duda comenzó a enraizarse, primero de manera sutil, pero con el tiempo, se convirtió en una preocupación que no podían ignorar. El hospital, que solía ser un lugar de esperanza y recuperación, se transformó en un espacio donde la incertidumbre y el miedo crecían día a día. Los pacientes empezaron a expresar su temor de maneras cada vez más evidentes. Algunos se negaban a ser atendidos en ciertas áreas del hospital. Otros pedían a gritos que se les cambiara de cama cuando sentían la presencia de aquella figura, aunque nadie más en la sala la hubiera visto. Los familiares de los pacientes, aquellos que pasaban largas horas en las salas de espera, comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose en voz baja si los doctores sabían más de lo que admitían, si tal vez había algo en el hospital que no se atrevía a ser mencionado. Y así, el hospital comenzó a dividirse entre aquellos que rechazaban la idea de cualquier fenómeno sobrenatural, confiando en la lógica y la razón, y aquellos que sentían en sus corazones que algo malvado acechaba en las sombras, algo que no podían explicar pero que no podían ignorar. A medida que los días pasaban, la tensión se hizo palpable, casi tangible en el aire que todos respiraban. Los pasillos antes llenos de energía, ahora parecían estar envueltos en una niebla invisible de temor y paranoia. Los médicos, que antes caminaban con confianza y determinación, ahora parecían estar más alerta, como si algo pudiera saltarles encima en cualquier momento. Las enfermeras, siempre ocupadas y centradas en sus tareas, ahora evitaban ciertas áreas del hospital, sin una razón aparente, pero con una intuición que les decía que era mejor mantenerse alejadas. Incluso los pacientes más escépticos comenzaron a notar los cambios, y pronto, la historia de aquella enfermera misteriosa se convirtió en algo más que un simple rumor. Era una advertencia, un presagio que todos temían, pero que pocos se atrevían a mencionar en voz alta.
Se decía que esta enfermera era aterradora, con ojos fríos y una sonrisa siniestra que aterrorizaba a quienes la veían, como si su sola presencia pudiera drenar la vida de aquellos desafortunados que cruzaban su camino. Según los relatos, aquellos que se encontraban con ella en los pasillos solitarios y oscuros del hospital describían una figura espectral, una silueta que no parecía completamente humana, sino más bien una sombra deformada de lo que alguna vez fue una persona. Sus ojos, descritos como pozos negros que absorbían toda la luz a su alrededor, parecían penetrar en el alma misma de quien los mirara, dejando una sensación de vacío y desesperanza. Pero era su sonrisa lo que más aterraba a aquellos que tuvieron la desgracia de verla. Una curva en sus labios que no expresaba alegría ni amabilidad, sino una mueca torcida, como si se deleitara con el sufrimiento ajeno. Los pacientes que la veían antes de fallecer aseguraban que la enfermera les susurraba palabras inquietantes, palabras que resonaban en sus mentes incluso cuando trataban de ignorarlas. Algunos describían voces que les recordaban a seres queridos fallecidos. Otras veces oían advertencias vagas sobre un destino inevitable, y a veces eran simplemente palabras sin sentido que, sin embargo, lograban helarles la sangre. No había un patrón claro en lo que decía, pero todos coincidían en que su voz no era de este mundo, que su tono no encajaba con la realidad en la que vivían. Esa voz, a veces dulce, a veces rasposa, parecía provenir de las profundidades de un abismo oscuro, un lugar donde las almas se perdían para siempre. Algunos sobrevivientes, aquellos pocos que lograron escapar del hospital antes de que su salud empeorara, intentaron describir lo que sentían al encontrarse con aquella enfermera. No era solo el miedo lo que los paralizaba, sino una sensación abrumadora de inevitabilidad, como si, en el momento en que la veían, supieran que su tiempo en este mundo se estaba agotando. Una anciana, que logró salir del hospital después de una breve estancia, relató que cuando la enfermera se acercó a ella, sintió como si una mano invisible le apretara el corazón, robándole el aliento y dejándola sin fuerzas. Aunque su familia la llevó a otro hospital, la anciana nunca recuperó del todo su salud, y antes de morir, semanas después, seguía repitiendo el nombre de aquella enfermera con un temor palpable en su voz. La mirada de la enfermera era otro de los elementos que más aterrorizaba a sus víctimas. Aquellos que se cruzaban con ella en los pasillos describían una mirada llena de maldad, una expresión que parecía ver más allá de lo físico, directamente en las profundidades del alma de la persona. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no parpadeaban ni se movían, simplemente se fijaban en su objetivo con una intensidad que hacía que cualquiera sintiera que no había escape posible. Era como si esos ojos pudieran ver todos los pecados, todos los arrepentimientos y todos los miedos ocultos en lo más profundo del corazón humano. Algunos pacientes, incluso aquellos que nunca antes habían creído en lo sobrenatural, comenzaron a murmurar sobre la posibilidad de que aquella enfermera no fuera un ser humano, sino una especie de entidad maligna, un demonio que había tomado forma humana para cumplir su oscuro propósito. A medida que las historias sobre la enfermera se extendían, cada vez más personas comenzaron a añadir detalles a su relato. Algunos decían que, si te cruzabas con ella, podías sentir un frío helado que recorría tu espina dorsal, un frío que no desaparecía hasta mucho después de que ella se había ido. Otros mencionaban que, después de verla, no podían dejar de pensar en la muerte, como si la idea se hubiera plantado en sus mentes de manera irrevocable. Pero, independientemente de los detalles, todos coincidían en que aquella enfermera no era alguien a quien quisieras encontrarte, especialmente si estabas en un estado vulnerable. Los relatos comenzaron a tomar una vida propia, creciendo y transformándose en algo más que simples historias, convirtiéndose en una leyenda que tenía el poder de asustar incluso a los más valientes. Los rumores sobre esta enfermera aterradora se extendieron por todo el hospital, y los pacientes comenzaron a temer por sus vidas al verla rondando por los pasillos.
Lo que comenzó como un murmullo entre unos pocos, pronto se convirtió en un torrente de conversaciones llenas de pavor. Las enfermeras más veteranas, aquellas que habían visto de todo en sus años de servicio, empezaron a evitar ciertos turnos nocturnos, especialmente en los días en que la luna estaba llena, como si quisieran evitar cualquier posibilidad de toparse con aquella figura siniestra. El personal médico, que siempre había sido un ejemplo de profesionalismo y calma bajo presión, comenzó a mostrar signos de desgaste y nerviosismo, especialmente cuando escuchaban a los pacientes susurrar el nombre de la enfermera, como si invocaran un mal augurio. Los pacientes, especialmente aquellos que habían pasado largas horas en el hospital, empezaron a notar que algo no andaba bien. Aquellos que estaban más conscientes comenzaron a preguntar por qué las luces en ciertos pasillos parpadeaban más de lo normal, o por qué algunos médicos y enfermeras parecían tan ansiosos de salir del turno. Algunos de los pacientes más sensibles afirmaron haber visto a la enfermera en los rincones oscuros del hospital, observándolos en silencio, y estos testimonios solo sirvieron para alimentar el miedo creciente que se apoderaba de todos. Las historias se multiplicaban y cada vez se volvieron más vívidas. Algunos aseguraban que la habían visto desaparecer a través de las paredes. Otros decían que su figura flotaba unos centímetros por encima del suelo, como si no estuviera sujeta a las mismas leyes físicas que los demás. A medida que las historias sobre la enfermera se propagaban, la administración del hospital intentó calmar la situación. Se organizaron reuniones donde se discutía la histeria colectiva que parecía estar apoderándose tanto de los pacientes como del personal. Los directivos aseguraron que no había ninguna enfermera adicional en los registros del hospital y que cualquier avistamiento era producto del estrés y la fatiga. Sin embargo, estas explicaciones no lograron mitigar el miedo, y muchos comenzaron a pensar que tal vez los directivos sabían más de lo que estaban dispuestos a admitir. Algunos incluso llegaron a sugerir que la enfermera había sido en realidad una empleada del hospital que había fallecido de manera trágica y que su espíritu no había encontrado descanso. Esta teoría, aunque escabrosa, parecía ofrecer una explicación que resonaba con aquellos que habían experimentado encuentros cercanos con lo que fuera esa presencia. El temor entre los pacientes no solo afectó su bienestar emocional, sino que comenzó a influir en su recuperación física. Varios estudios han demostrado que el estado mental de un paciente puede tener un impacto significativo en su capacidad para sanar, y en este caso, el miedo constante y la ansiedad por la posible aparición de la enfermera fantasma comenzó a obstaculizar el progreso de muchos. Algunos pacientes se negaban a dormir por la noche, temiendo que si cerraban los ojos, aquella figura siniestra vendría a por ellos. Otros se negaban a recibir tratamiento de cualquier enfermera, sin importar cuán amable o profesional fuera, por miedo a que pudiera ser la figura espectral disfrazada. Esto llevó a una situación cada vez más tensa en el hospital, donde la calidad de la atención comenzó a deteriorarse debido a la creciente desconfianza entre el personal y los pacientes. En un intento desesperado por calmar la situación, algunos médicos y enfermeras comenzaron a realizar pequeños rituales protectores, como llevar amuletos o recitar oraciones antes de entrar a las habitaciones de los pacientes durante la noche. Aunque estos actos no formaban parte de la práctica médica convencional, ofrecían una pequeña medida de consuelo a aquellos que sentían que estaban luchando contra algo más allá de su comprensión. Sin embargo, estos esfuerzos fueron en gran medida infructuosos, ya que el miedo continuaba creciendo, alimentado por nuevos relatos de encuentros y muertes misteriosas. Los familiares de los pacientes también comenzaron a expresar su preocupación, algunos exigiendo respuestas de la administración del hospital, mientras que otros optaron por trasladar a sus seres queridos a otros centros de salud, temerosos de que el hospital se hubiera convertido en un lugar maldito. Los rumores sobre la enfermera comenzaron a trascender las paredes del hospital, llegando a oídos de la comunidad local. Pronto, la historia de la enfermera fantasma se convirtió en un tema recurrente en los noticieros locales y en las redes sociales,
donde se discutía si el hospital debería cerrar hasta que la situación se resolviera. Esta atención mediática solo sirvió para aumentar la presión sobre el hospital, que ahora se encontraba en el centro de un escándalo que amenazaba con destruir su reputación. Pero, a pesar de toda la atención y los esfuerzos por desmentir la existencia de la enfermera, las muertes misteriosas continuaron, y con cada nueva muerte, la leyenda de la enfermera fantasma se fortalecía, arraigándose más profundamente en la mente de todos aquellos que tenían la desgracia de cruzarse con ella. Cuentan que la enfermera misteriosa solo aparecía en las noches de luna llena, y que su presencia siempre era anunciada por un siniestro susurro que se escuchaba en los pasillos del hospital, un sonido que erizaba la piel y hacía que incluso los más valientes miraran por encima del hombro con temor. Era un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular, un murmullo que se arrastraba por los rincones oscuros del hospital como un viento frío y espectral. Aquellos que lo oían describían un sonido suave, casi imperceptible al principio, pero que poco a poco crecía en intensidad, como si algo invisible se acercara lentamente. Algunos afirmaban que el susurro llevaba consigo palabras, aunque eran demasiado ininteligibles para ser comprendidas. Otros decían que era simplemente un ruido sordo, como el crujir de huesos viejos o el roce de ropa en descomposición. La noche de luna llena se convirtió en un momento temido por todos en el hospital. Los médicos y enfermeras que solían hacer turnos nocturnos comenzaron a intercambiar sus horarios para evitar trabajar durante esas noches. Los pacientes que tenían la desgracia de estar internados en esas fechas comenzaban a mostrar signos de ansiedad días antes, como si el solo hecho de saber que la luna se llenaría fuera suficiente para despertar en ellos un miedo primitivo y visceral. Las luces del hospital, que ya eran tenues, parecían volverse aún más pálidas durante esas noches, y la atmósfera se cargaba de una tensión casi tangible, como si todos estuvieran esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. El susurro era solo el preludio de lo que estaba por venir. Aquellos que lo escuchaban sabían que no estaban solos, que algo estaba acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para hacer su aparición. Algunos empleados del hospital, aquellos que aún no creían del todo en la leyenda, trataron de racionalizar el susurro, diciendo que podría ser el sonido del viento que se filtraba por las ventanas mal cerradas, o tal vez el murmullo de las tuberías viejas que recorrían el edificio. Sin embargo, aquellos que habían trabajado en el hospital durante muchos años sabían que ese sonido no tenía una explicación tan simple. Era un sonido que parecía tener vida propia, que se movía de manera intencionada, buscando a aquellos que eran más vulnerables, aquellos que estaban al borde de la muerte. Una enfermera, que había trabajado en el hospital durante más de 20 años, relató una experiencia que la marcó para siempre. Era una de esas noches de luna llena, y estaba caminando por uno de los pasillos del ala antigua del hospital, donde la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas altas, proyectando sombras alargadas en el suelo. Mientras caminaba, comenzó a oír el susurro, un sonido suave pero persistente que parecía seguirla a medida que avanzaba. Al principio pensó que era solo su imaginación, producto del cansancio de un largo turno, pero a medida que el susurro se intensificaba, comenzó a sentir un frío inexplicable que le recorrió la columna vertebral. Fue entonces cuando la vio. La enfermera misteriosa, de pie al final del pasillo, mirándola fijamente con esos ojos oscuros y vacíos. La enfermera veterana trató de moverse, de dar la vuelta y alejarse de aquella figura, pero sus piernas no respondieron. Sentía como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado, dificultando cada respiración. El susurro, que hasta ese momento había sido un sonido vago, se volvió claro como el cristal, y las palabras que escuchó la llenaron de un terror indescriptible. «Tu turno ha terminado», dijo la voz, un susurro que parecía provenir de lo más profundo de su propia mente. Sin poder moverse, sin poder gritar,
La enfermera veterana observó cómo la figura espectral comenzaba a acercarse, lenta pero inexorablemente, hasta que estuvo tan cerca que pudo sentir su aliento frío en la piel. Fue en ese momento, justo cuando creyó que su vida había llegado a su fin, que la figura desapareció, dejando solo un silencio abrumador en su lugar. Aquella experiencia dejó a la enfermera con una marca imborrable. Desde ese día, se negó a trabajar durante las noches de luna llena, y cada vez que oía el más leve susurro, su cuerpo se tensaba y su mente se llenaba de recuerdos aterradores. Otros empleados del hospital, después de escuchar su relato, comenzaron a tomar más en serio las advertencias sobre la enfermera fantasma. La leyenda, que ya era temida, adquirió un nuevo nivel de respeto y miedo entre todos aquellos que trabajaban o eran atendidos en el hospital. Las noches de luna llena se convirtieron en un tiempo de vigilia silenciosa, donde todos sabían que algo más allá de lo terrenal podía estar acechando en las sombras, esperando para reclamar su próxima víctima. Los médicos y enfermeras del hospital intentaron desmentir la existencia de esta enfermera aterradora, pero los pacientes seguían muriendo de forma misteriosa después de cruzarse con ella. En reuniones de personal y sesiones informativas, los directivos intentaron imponer la lógica y la razón sobre los miedos crecientes. Se discutieron teorías sobre estrés psicológico, alucinaciones provocadas por el agotamiento y la desesperación de los pacientes al enfrentar sus enfermedades. Se presentó una y otra vez la falta de evidencia tangible que pudiera sustentar la existencia de la enfermera fantasma. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por tranquilizar al personal y a los pacientes, las muertes continuaban, y con cada nueva muerte la sombra de la enfermera se volvía más real, más tangible. Los intentos de desmentir la existencia de la enfermera fueron recibidos con escepticismo por parte del personal, especialmente por aquellos que habían tenido experiencias cercanas con ella. Algunos médicos comenzaron a preguntarse si había algo más que simples coincidencias en las muertes de los pacientes. ¿Podría ser posible que realmente hubiera una fuerza sobrenatural actuando dentro del hospital? Aunque estas ideas fueron en su mayoría rechazadas en los círculos oficiales, en los pasillos y en las salas de descanso, las conversaciones tomaban un tono más sombrío y especulativo. Se discutía en voz baja sobre la posibilidad de que el hospital estuviera maldito, de que el edificio mismo hubiera atraído algo oscuro e inexplicable. Las enfermeras, que pasaban la mayor parte del tiempo con los pacientes, fueron las primeras en notar el patrón de las muertes. Aunque no lo admitían abiertamente, muchas comenzaron a tomar precauciones personales para protegerse de lo que percibían como una amenaza real. Algunas empezaron a llevar pequeños amuletos religiosos. Otras se turnaban para vigilar a los pacientes más vulnerables durante las horas críticas de la noche, cuando la enfermera fantasma era más activa. Estos intentos de proteger a los pacientes, aunque bien intencionados, rara vez tenían éxito, y la sensación de impotencia ante la creciente cantidad de muertes misteriosas comenzó a afectar la moral de todo el hospital. Un médico joven recién salido de la residencia decidió investigar por su cuenta. Había escuchado los rumores, y aunque al principio los había descartado como simples supersticiones, la persistencia de los relatos y la consistencia de los testimonios lo hicieron dudar. Comenzó a revisar los registros de los pacientes que habían fallecido en circunstancias extrañas, buscando cualquier conexión que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Lo que encontró fue inquietante. Muchos de los pacientes que habían muerto bajo circunstancias misteriosas no habían mostrado signos de empeoramiento inminente en sus expedientes médicos. Al contrario, algunos estaban en camino de una recuperación lenta pero segura, hasta el momento en que reportaron haber visto a la enfermera fantasma. El joven médico compartió sus hallazgos con algunos colegas de confianza, pero en lugar de encontrar apoyo, se enfrentó a una resistencia considerable. Sus superiores le advirtieron que no continuara con su investigación, argumentando que podría causar un pánico innecesario entre el personal y los pacientes.
pero el médico no pudo dejar de pensar en las vidas que podrían estar en riesgo. Comenzó a observar más de cerca las noches en que la luna llena se aproximaba, haciendo rondas adicionales por los pasillos más oscuros y solitarios del hospital, esperando tal vez encontrarse cara a cara con la entidad que tantos aseguraban haber visto. Fue durante una de estas noches de vigilancia que el joven médico tuvo una experiencia que nunca olvidaría. Mientras caminaba por el pasillo de una de las salas más antiguas del hospital, notó que una de las luces comenzó a parpadear de manera errática. Al principio pensó que se trataba de un simple fallo eléctrico, algo común en un edificio tan antiguo. Sin embargo, cuando el parpadeo se detuvo, el pasillo quedó en una oscuridad total, excepto por la luz pálida de la luna que se filtraba a través de una ventana al final del corredor. En ese momento, sintió un cambio en el aire, un frío que parecía surgir de la nada, acompañado por un susurro bajo que parecía provenir de todas partes. El médico sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho mientras trataba de racionalizar lo que estaba experimentando. Pero cuando vio la figura al final del pasillo, supo que estaba enfrentando algo que desafiaba toda lógica y razón. La enfermera estaba allí, con su sonrisa torcida y sus ojos oscuros, mirándolo fijamente. No sabía cuánto tiempo pasó mirándola, pero en algún momento, la figura comenzó a moverse hacia él, deslizándose silenciosamente por el pasillo. Fue en ese momento que el médico sintió un miedo puro y primitivo, un terror que lo paralizó y lo dejó sin aliento. Sabía que debía moverse, que debía huir, pero sus piernas no respondían, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarlo, algo dentro de él se rompió, y logró dar un paso atrás, luego otro, hasta que finalmente se giró y corrió tan rápido como pudo. No se detuvo hasta que llegó a la sala de descanso, donde se derrumbó, respirando con dificultad, sin poder creer lo que acababa de experimentar. A pesar de lo que había visto, sabía que no podía hablar de ello, al menos no abiertamente. Sin embargo, desde esa noche, nunca volvió a dudar de los relatos sobre la enfermera fantasma, y aunque no podía hacer nada para detenerla, comenzó a advertir en silencio a aquellos que estaban en mayor riesgo, esperando que al menos algunos pudieran escapar de su mortal destino. La historia de esta enfermera aterradora sigue siendo un misterio, y se dice que aún hoy, su presencia se siente en el hospital del área de urgencias, aterrorizando a todos aquellos que tienen la mala suerte de cruzarse con ella. A lo largo de los años, la leyenda de la enfermera ha perdurado, transmitiéndose de boca en boca, de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore del hospital. Aunque la administración ha intentado por todos los medios desacreditar la historia, los incidentes inexplicables continúan ocurriendo, y la sombra de la enfermera fantasma sigue acechando los pasillos, como un recordatorio constante de que la muerte puede estar más cerca de lo que cualquiera quiere admitir. El hospital ha cambiado mucho desde aquellos primeros días en que comenzaron los rumores. Se han hecho renovaciones, se han añadido nuevas salas, y muchos de los empleados que conocieron los primeros relatos han dejado sus puestos o se han jubilado. Sin embargo, la esencia del lugar parece haberse mantenido intacta, y con ella, la presencia de la enfermera fantasma. Los nuevos empleados, aquellos que llegan sin saber nada sobre la leyenda, pronto escuchan los susurros de sus colegas más veteranos, quienes les advierten sobre los peligros de trabajar en ciertas áreas del hospital durante las noches de luna llena. Algunos empleados jóvenes, llenos de escepticismo, desestiman estas historias como meras supersticiones, pero con el tiempo, muchos de ellos cambian de opinión después de experimentar algo que no pueden explicar. Los relatos sobre encuentros con la enfermera fantasma han continuado acumulándose, cada uno con detalles que parecen añadir nuevas capas de misterio a la ya inquietante leyenda. Algunos dicen que la enfermera ha cambiado con el tiempo,
que ahora aparece con un aspecto diferente, más terrorífico que antes. Otros afirman que su presencia se ha vuelto más frecuente y que ya no se limita a las noches de luna llena, sino que puede aparecer en cualquier momento, siempre que haya una víctima vulnerable cerca. Estas historias han generado una atmósfera de miedo constante en el hospital, donde muchos empleados y pacientes sienten que están siendo observados por ojos invisibles, siempre al borde de un encuentro con lo desconocido. La administración del hospital ha intentado manejar la situación de diferentes maneras a lo largo de los años. Se han instalado cámaras de seguridad en todos los pasillos, se han reforzado los turnos de seguridad durante las noches, e incluso se ha consultado a expertos en fenómenos paranormales en un intento por apaciguar a la entidad. Sin embargo, nada de esto ha detenido las muertes inexplicables, ni ha hecho desaparecer la presencia de la enfermera fantasma. De hecho, algunos empleados afirman que cada vez que se intenta interferir con ella, los incidentes se vuelven más frecuentes y más violentos, como si la entidad estuviera respondiendo a los intentos de expulsarla con una furia renovada. Los pacientes, al escuchar las historias, suelen reaccionar de manera diferente. Algunos entran en pánico, especialmente aquellos que ya están en un estado vulnerable, lo que a menudo empeora su condición. Otros, en cambio, parecen resignarse a su destino, convencidos de que no hay forma de escapar de la enfermera, si ella ha decidido que es su hora. Estos pacientes a menudo se vuelven silenciosos y retraídos, aceptando su final con una calma inquietante, como si ya estuvieran a medio camino entre este mundo y el siguiente. Es esta resignación la que más asusta al personal del hospital, ya que parece confirmar que la enfermera fantasma tiene un poder real y tangible sobre la vida y la muerte. Con el tiempo, la leyenda de la enfermera fantasma ha trascendido las paredes del hospital, convirtiéndose en un fenómeno que ha capturado la atención de la comunidad local y de entusiastas del ocultismo de todo el país. Se han escrito artículos, se han hecho documentales, e incluso se han organizado expediciones para tratar de capturar pruebas de la existencia de la enfermera. Sin embargo, a pesar de toda la atención, la esencia de la historia permanece intacta. Una figura sombría que aparece en los momentos más oscuros, reclamando las almas de aquellos que están al borde de la muerte, dejando tras de sí un rastro de miedo y misterio que nunca se desvanece del todo. En última instancia, la historia de la enfermera fantasma del hospital de emergencias es una de esas leyendas que parece resistir el paso del tiempo. Es un recordatorio inquietante de que, a pesar de todos los avances de la ciencia y la medicina, hay fuerzas en el mundo que permanecen más allá de nuestra comprensión, y así la leyenda sigue viva, acechando en los rincones oscuros de la mente de todos aquellos que han escuchado su historia, y especialmente de aquellos que, por alguna razón u otra, se ven obligados a pasar una noche en el hospital bajo la mirada vigilante de la enfermera que nunca se fue.